Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo en Cristo, Amos Hidalgo Acosta. Y en esta hora vamos a tocar este tema, este interrogante: ¿quién es el Dios de este siglo? A quien se refiere Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Algunos dicen que es el diablo. Bueno, vamos a analizarlo de acuerdo al contexto. Así que vamos para allá. Estaremos utilizando la RB60 y estaremos leyendo del capítulo 3 al capítulo 4. En el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo lo primero que hace es enfatizar que hay dos pactos. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Y él se presenta a sí mismo como ministro de este nuevo pacto. No de la letra, dice, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La expresión de la letra mata y el espíritu vivifica no tiene nada que ver con el estudio, alguien que estudia mucho, no. Tiene que ver con dos pactos. Un pacto que está basado en la revelación de la letra y otro en la revelación del espíritu. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, es decir, el pacto mosaico, que la recibió Moisés en tablas de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Es decir, que Pablo nos recuerda que cuando el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley, no las recibió directamente, sino que por un intermediario, a través de Moisés, el profeta, el legislador, el libertador de Dios. Sin embargo, cuando Moisés tiene que entregar estas tablas de piedra al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no puede ver a Moisés cara a cara o directamente al rostro, porque hay una gloria en él. Por lo tanto, él tiene que cubrir su rostro del pueblo de Israel. Pablo dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, si el antiguo pacto, cuando se recibió en el monte Sinaí, había una gloria especial, ¿cuánto más gloria tendrá este nuevo pacto, este nuevo ministerio del Espíritu? Es más, en el versículo 9 Pablo dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo aclara que hay dos pactos de naturaleza distinta. El antiguo pacto era un antiguo pacto que condenaba. La ley decía: haz esto y vivirás, y si no, pues todo lo contrario. Pero el nuevo pacto es un pacto que te justifica, mientras que el antiguo pacto te condenaba y te recordaba que tú eras pecador, porque en el antiguo pacto el pueblo no era santo sin la ley era santa, y para que el pueblo pudiera ser santo o mantenerse en la santidad, necesitaba agarrarse y aferrarse a la ley, porque ellos eran pecadores, y esto lo atestiguaba la misma ley. Pero en el nuevo pacto nosotros somos justificados por medio del nuevo legislador, que es Jesucristo. Veamos lo que dice Pablo en el versículo 13. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista, obviamente, en él. Esto es interesante, porque el pueblo de Israel, cuando recibe la ley, la recibe a través de un velo, no directamente, y con una gloria encubierta, una gloria que en lugar de acercarse ellos a la gloria que Moisés traía, la gloria impedía que ellos se pudieran acercar a Moisés. Esto es interesante. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, que ellos, los que están en el antiguo pacto, tenían el entendimiento velado. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que aún hasta el día de hoy, va a decir Pablo en el siglo I, ellos no entendían que Moisés era sombra y tipo de Cristo, el verdadero libertador, y que la ley, la Torá, era sombra y tipo de lo que habría de venir, de una gloria mayor, que es Cristo Jesús. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón
de ellos. Pero dice Pablo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este mismo ministerio, ¿qué ministerio? El ministerio del nuevo pacto. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que nosotros, cuando venimos a Cristo, ya no hay un velo que nos impida ver la gloria de Dios. Porque la máxima revelación de Dios, va a decir el escritor a los hebreos, es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. Sin embargo, hay quienes no pueden ver todavía la gloria de Cristo porque todavía están fijando su vista en la gloria de Moisés a través de un velo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Noten esto. Pablo ha venido hablando de dos cosas, de un antiguo y un nuevo pacto, y ha venido hablando de Moisés, ¿sí? En ningún momento Pablo está hablando del diablo. Alguien puede decir que en este versículo Pablo está hablando del diablo. Bueno, ese puede ser una interpretación contemporánea. Si tomamos ese versículo y lo comparamos con otro de algún otro libro de la Biblia, puede que encaje. Pero en este contexto, Pablo está hablando de Moisés, quien cegó el entendimiento en el primer siglo de los incrédulos. Era Moisés. Aquellos que no podían ver que la revelación máxima de Dios era Cristo y no Moisés. Es que hay dos formas de interpretar la Torá: a través de Cristo, o bien Cristo a través de la Torá. Es decir, para unos hay un pacto nuevo, que es lo que Pablo dice, hay un nuevo pacto, pero para otros hay un mismo pacto, solamente que renovado, ¿sí? Dos formas de entender el asunto, de interpretar el mismo texto. De acuerdo al contexto, el Dios de este siglo al cual Pablo se refiere es Moisés. Bueno, eso es todo. Y muchas gracias. Eso es todo y muchas gracias.